Le corresponde ahora a la agrupación Avanza País, que está representada por Beatriz Mejía Mori. Ella va con el número 1 por este partido. Tiene Beatriz 10 minutos para realizar su exposición. Muchas gracias, César Campos. Y muchas gracias a todos ustedes. Mi felicitación a la Cámara de Comercio de Lima, a su presidenta, la señora Torriani, que realmente nos está dando la oportunidad de comprobar que sí se puede, que sí podemos los peruanos cambiar la forma de hacer política. Miren, esta mañana hemos tenido acá simpatizantes de todos los partidos que están representados en los diferentes candidatos que han expuesto, y felicito a los que se han quedado, que no terminaron su exposición y se retiraron, como la mayoría, sino que se han quedado acá para escuchar a los demás. Como dijo Manuel Macías, vamos a tener un congreso con pequeños grupos de diferentes partidos, seguramente, y esto va a implicar buscar un consenso. Y si no nos escuchamos unos a otros y buscamos lo mejor para nuestro país, entonces de repente vamos a tener un congreso mucho más complicado que el que se ha disuelto. Y una de las grandes preocupaciones que tengo el día de hoy es que tenemos una gran expectativa de ir a un congreso a hacer muchas cosas, pero que en realidad el tiempo no lo va a permitir y que hay que ser objetivos. Sobre todo que en el contexto de la geopolítica internacional en que se está dando la legislación nacional, no podemos desubicarnos y mirar el microproblema, que puede ser muy grande para nosotros, pero el tema de las MIPES, el tema de la inseguridad ciudadana, son problemas críticos que están conmoviendo a la ciudadanía. Y por supuesto el tema de la justicia. La gente dice esta justicia no funciona. Estaba viendo ayer en las redes sociales que la gente hablaba del Ministerio Público, cosas terribles, porque dicen todo cuesta ahí y no hay ninguna garantía de que si uno, por ejemplo, es investigado en una investigación penal, si eres inocente, puede emitirse un dictamen de archivamiento, o si eres culpable, que realmente proceda esto al Poder Judicial con una acusación formal. Entonces, ¿por qué razón hemos llegado a este nivel? Porque hay una profunda crisis moral en la nación, que es el gran problema nacional y no solamente responsabilidad de los políticos. De algo podemos echarle la culpa a los políticos, es más bien haber caído en la miopía de no ver el gran problema. Y el gran problema detrás de esa crisis moral es que hay una crisis moral universal, pero que está afianzada ahora con un modelo que están imponiendo al mundo, a las naciones, en contra de sus soberanías y en contra de los intereses nacionales de cada país, para implantar un sistema político, económico, social y cultural de un solo patrón, un solo pensamiento, una sola ideología, una sola manera de ver el manejo económico de las naciones. Y esto es una cosa inaceptable. ¿Por qué? Yo he trabajado cooperación técnica internacional 15 años, y uno de los problemas que tenían los extranjeros era pretender imponernos su manera de hacer las cosas. Cuando se daban cuenta que nosotros sí sabíamos cómo hacer las cosas, y yo les discutía eso, no va a funcionar en el Perú. ¿Por qué? Porque nuestra realidad es distinta. Por tal razón, ellos entendían que nosotros sabíamos lo que había que hacer en el Perú, entonces nos respetaban y nos apoyaban en la propuesta que nosotros teníamos. ¿Por qué el Perú aceptó que le hagan su Plan Nacional de Desarrollo en el Club de París? Nosotros estamos cumpliendo un programa País Perú a nivel político, económico, laboral. Estamos tan preocupados con el tema de las MIPES, que está vinculado con el tema laboral. Estamos preocupados con la informalidad. ¿Cómo podemos hablar de informalidad? Yo suscribo lo que dijo Mauricio Mulder, en el sentido que si tenemos un Estado informal que no respeta la Constitución y las leyes, ¿cómo vamos a esperar que la población que aspira a tener cualquier tipo de actividad productiva se someta a una formalidad que ni siquiera las autoridades respetan? Y esto es un hecho que no es una impresión personal, es algo que lo vemos, la disolución del Congreso, la argumentación abogadil que se hace para justificar lo injustificable, que es claramente inconstitucional, pero el fondo del asunto es, ¿qué perspectivas de solución tenemos ante esto si hay un interés externo a nuestra nación por imponernos una agenda legislativa que quiere someter al Perú a un solo patrón político, económico, social y cultural? Por eso vamos al Congreso. Yo creo que la mayor parte de candidatos conscientes que a nadie le interesa ir por 14 meses al Congreso. Esto es un sacrificio, esto es una vocación de entrega por el Perú.
Y yo los felicito que en este momento estén yendo al Congreso porque son conscientes que van a defender la patria, que van a defender los intereses nacionales. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en el tema de justicia, en el tema de las MIPES, en el tema de seguridad? ¿Cómo podemos hablar de seguridad ciudadana si todo el sistema permite la inseguridad y la promueve? La corrupción policial, la corrupción fiscal, la corrupción judicial. No hay ninguna garantía de que una persona delincuente va a ser debidamente sancionada. Peor aún, cuando se persiguen inocentes utilizando el sistema judicial porque son opositores políticos. La quiebra moral patente en lo que es justamente el ejercicio de la autoridad pública nos está colocando en una posición en que tenemos que no solamente legislar, sino que tenemos que asumir una autoridad moral en el país para hacer una nueva política. Vayamos al Congreso a hacer la política del bien y de la verdad, de la justicia y de la dignidad. Lo que hemos visto esta mañana, yo los felicito a todos ustedes porque han aplaudido a todos los candidatos y son ustedes de diferentes tiendas políticas. Eso es civismo, eso es democracia, eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestra población. Sí se puede. ¿Y saben qué cosa cambió? El recinto donde nos encontramos y las personas que lo han organizado. Personas que tienen un alto estándar moral y que han establecido una metodología no de confrontación, no de tratar de hacer quedar mal al candidato, contendor, sino expon tus propuestas, queremos escucharte y escucha también a los demás. ¿Podemos hacer eso en el Congreso? Yo creo que sí, yo creo que todos estamos dispuestos a eso y a eso vamos. Respecto al tema de seguridad ciudadana, el Partido Avanza País tiene muy claro que se necesita hacer prevención en el campo de la educación, y no solamente de los escolares, educación ciudadana. Todos los sistemas de comunicación, los medios de comunicación están alentando la violencia, el terror y la muerte como formas normalizadas de conducta social. Estamos acostumbrándonos a la violencia y a la muerte. Los niños, con sus juegos virtuales, la televisión, las películas, la música, están normalizando la violencia y la muerte. ¿Por qué nos llama la atención que haya más feminicidios? ¿Por qué nos llama la atención que la gente considere la muerte como una solución? Si no estamos haciendo ningún mecanismo de control de los contenidos que están dañando, no solamente a los niños, sino a toda la población. Esto es parte de una política de prevención de instituciones que ya existen y el Congreso lo que puede hacer es fiscalizar que funcionen. El Ministerio de Educación está obligado a cautelar los contenidos que se difunden en horario familiar. No lo hace. ¿Por qué no lo hace? Ahí el Congreso tiene una función de fiscalización. Pero en el campo legislativo sí, el Partido Avanza País plantea una ley de bases de la educación peruana que permita justamente hacer una reingeniería de la educación con perspectiva científica y tecnológica, que es lo que más falta en la formación de los estudiantes peruanos, desde la educación escolar hasta universitaria, y por supuesto con enfoque de valores superiores y enfoque de familia. En la medida que nosotros podamos cambiar la estructura de la educación, se han perdido los cursos más importantes, filosofía, lógica, historia, geografía. Ya no se enseña estos cursos a los chicos. ¿Y por qué razón? Porque el modelo está encaminado a materializar, a dejar en el sentido más objetivo y materialista de la educación y que va a arrojar resultados mucho más perversos de los que ya tenemos. Me queda 1 minuto 33. Con respecto a la justicia, si queremos reformar la justicia, tenemos que hacer participar a la ciudadanía en el control de la función judicial. Yo he trabajado ese tema desde los 17 años, tengo muchos más años que eso, y me he dedicado al campo de la administración de justicia y a la reforma judicial. Les digo que la única posibilidad de cambiar el sistema de justicia es hacer participar a la población en el control de la administración de justicia, y esto está legislado en la Constitución, artículo 139, inciso 17 de la Constitución, y no se cumple, nunca se ha legislado. Iremos al Congreso a legislarlo. Y finalmente, para luchar contra la corrupción, y que está vinculado con el tema también empresarial, no vamos a poder hacer una moralización de la administración pública si es que no se quita a todos los actores que tienen la dirección ejecutiva en todos los niveles del gobierno central, regional y local, las compras. Esto debe estar a cargo de una institución especializada con la supervisión de Contraloría, y se acabó la corrupción en el Perú. Obviamente un organismo descentralizado. Y finalmente,
una de las cosas importantísimas, una ley que permita responsabilizar a los funcionarios y asesores en toda celebración de contratos, tanto nacionales como internacionales. Solo así vamos a vencer a la corrupción. Gracias. Las gracias más bien a Beatriz Mejía.